Bien, hoy día se me ocurrió hablar de Adán y Eva, ¿ya? Y antes de empezar, me gustaría saber si alguno de ustedes tres tiene alguna pregunta, duda o algo así, previo de Adán y Eva, algo así como, Yo siempre ya, me he preguntado, ya, porque en verdad que uno no lo entiende, teológicamente uno lo estudia y todo, pero a lo mejor es una estupidez, pero lo voy a decir igual. ¿Qué culpa tenemos nosotros que Den haya pecado, digo yo? En serio, digo, si yo ni estaba ahí, pero finalmente es una pareja que no me agrada, que no me agrada, pero que tenemos que interesante, aprender, pero no me agrada. interesante pregunta, ¿eh? Interesante Sí, pregunta. es una pregunta que en realidad, desde el punto de vista de nuestra lógica, no tiene respuesta, ni teológica ni bíblica, no hay respuesta. No dice por qué tuvimos que nosotros heredarlo. No dice en ninguna parte, solo dice que lo heredamos nomás, El lo da por pecado. hecho. Entonces, claro, entonces yo digo, así que esta pareja, yo jamás enseñaría de ellos principalmente, Ex, porque no me gustan, pues, por esa razón, sí. porque lo encuentro, porque son los culpables. Eso para mí son los culpables. Él Sí. fue y ella fue. Esa es mi opinión. Hermano Mauricio, ¿tiene usted alguna impresión antes de comenzar? No, solamente quería decir de que yo crecí desde el tiempo que era católico, crecí con la idea que me inculcaron de que todo esto de Adán y Eva es solamente un mito, que era solamente un ejemplo que había en la Biblia para enseñar acerca de la desobediencia, acerca de todo lo que implicó lo que ellos hicieron, pero que finalmente no eran personajes reales, sino que ficticios. Y bueno, en el mundo católico se manejaba esto y no sé si se maneja todavía. Pero yo nací con eso, entonces me ha costado de repente como aceptar la idea de tenerlos como seres reales. Yo me quedo más con los ejemplos o con, digamos, con la enseñanza que hay a través de ellos que ponerme a pensar si realmente existieron o no y todo lo demás. Eso. Excelente, gracias, hermano. Hermana Consuelo, ¿alguien más? Bueno, la verdad es que yo siempre he visto a Adán y a Eva como un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de lo que es el descuido en cuanto a estar siempre en comunión, ¿verdad? Y estar los dos juntos, sí, como esa pareja que Dios creó, ideal, y el hecho de que escucharon otras voces, y por eso vino lo que vino, pues desobedecieron y entró todo, pues la caída, y es un ejemplo, para mí es un ejemplo, hermano, ¿sí? No sé, la verdad que nunca me he hecho muchas preguntas así, pero yo lo he visto de esa manera, ¿sí? Un ejemplo de comunión, de las consecuencias del pecado y también de cómo el Señor da, pues, a través de ellos, después la historia, ¿sí? De lo que es el pueblo de Dios y todo, a través de Abel, Caín y las consecuencias de sus actos de ellos en cuanto a su familia. Y bueno, el pago de la desobediencia al pecado, pues. Sí, entonces, bueno, y así es como lo he visto yo. Bien. Bien, es la mejor introducción que podemos haber hecho al tema. ¿Ya? Vamos a ir ahí a Génesis 2:7. Dice Génesis 2:7, lo voy a leer yo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Em, bien, esto es lo que dice Génesis 2:7. Claramente, la mayoría de los teólogos apunta a esta historia como una interpretación alegórica. Tenemos interpretaciones, ¿cierto?, que son históricas narrativas, pero la mayoría de los teólogos lo interpretan en forma alegórica, sacando, ¿cierto?, los símbolos y tratando de obtener una enseñanza. Pero la ciencia hoy día ha hecho, por ejemplo, han hecho regresiones con los ADN
y han descubierto cómo podría ser el ADN del primer hombre y la primera mujer. Porque si uno piensa, independiente que no puedan demostrar la existencia de Adán y Eva, y además partan de la creencia, porque la mayoría de los científicos, o un buen porcentaje, creen en la evolución, que el ser humano evolucionó, ¿cierto? Desde células a seres microscópicos y vida marina y después vida en la Tierra. Pero eso tampoco está demostrado. Hoy día la ciencia sí ha demostrado que puede haber habido un hombre original y una mujer original. Y es cosa de empezar a irse hacia atrás y uno dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cierto? Y tiene que haber habido un primer hombre y una primera mujer. De hecho, me acuerdo haber leído alguna vez de, de que los primeros hombres vienen justo de ese sector, del sector que está ahí en Mesopotamia. Como que la primera raza, cuando hacen la reversa, ellos sacan que probablemente los primeros hombres vinieron desde ahí, de ese lado de Medio Oriente. Entonces, interesante, porque a veces la ciencia se junta con lo que dice la escritura. Y vamos a partir. Y en el primer punto, que es interesante, es cómo el ser humano en lo que investiga dice que fue la evolución de la creación. Eh, no sé si ustedes saben, pero para ir investigando las civilizaciones más antiguas se hacen excavaciones en ciertos lugares y a medida que se va profundizando, porque se supone que a medida va pasando la historia, los lugares van quedando enterrados. Entonces van haciendo excavaciones y se dan cuenta que, por ejemplo, el hombre aparece, bueno, aquí está al revés, que el hombre aparece encima, pero más abajo han encontrado osamentas de animales solamente y no del hombre. Y si van más hacia abajo, encuentran osamentas, ¿cierto?, de seres más básicos, solo de planta y células. Entonces, para, para la ciencia, lo primero hubieron células, ¿cierto? Después hubieron especies marinas, aves, luego animales y finalmente en el Cenozoico aparece el hombre. O sea, el relato es similar al Génesis, ¿ya? Génesis 1:1, ¿qué dice? De memoria, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. en el principio. Como decía el profesor de Apocalipsis, a este libro le pusieron el nombre de las primeras frases. ¿Cuál es la primera frase? En el principio, En el principio. principio. Es por eso que se llama Génesis, este libro de los orígenes, ¿ya? En el principio. Este es el libro de los comienzos. Aquí se relatan todos los comienzos, ¿ya? Em, Génesis entonces significa comienzo, origen. ¿Principio de qué? De la creación, del hombre, del pecado, de la redención y de la nación escogida. El Génesis muestra, ¿cierto?, que Dios es el que crea al hombre, muestra la caída del hombre. Además, incluye algunos temas interesantes como la institución del matrimonio, que es vigente hasta hoy día, esas definiciones, que obviamente después de más de 4.000 años se quieren modificar, pero sigue siendo válida la institución del matrimonio como está establecida en el libro de Génesis. El juicio, el juicio de Dios se muestra en Génesis, la justicia que Dios imparte, y lo que estamos estudiando Apocalipsis, eh, Apocalipsis narra el cumplimiento de estos grandes temas, el cierre de estos temas que parten en Génesis. Por ejemplo, la serpiente antigua es derrotada, los redimidos son conducidos nuevamente al paraíso y se vuelve a tener acceso al árbol de la vida. Lo importante del Génesis es que el autor no pretende presentar la historia de toda la raza humana, ¿ya? Solo el origen de la línea genealógica y de la redención de la humanidad. Denme un minuto.
Em, entonces este autor no pretende, a veces los que somos más fundamentalistas dicen, no, aquí está toda la historia del mundo. No, lo que quiere presentar el autor de Génesis es esta línea mesiánica, de dónde nace la nación o el pueblo de Dios, que después, ¿cierto? Eh, termina en el Nuevo Testamento con el nacimiento del Mesías. Si alguien me puede leer Lucas 3:38, por favor, donde está ahí la genealogía de la Virgen María. Está la terminación de la genealogía de la Virgen María. Lucas 3:38. Amén. Dice, hijo de, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Interesante, porque para los escritores del Nuevo Testamento, Adán es real, no es, no es ficticio, ¿ya? No es un personaje mitológico. Está en la genealogía de María. Lucas habla de la genealogía de María y Mateo de la genealogía de José, ¿ya? Así que para el Nuevo Testamento, Adán es un personaje real. Para las iglesias más conservadoras, como la nuestra, Adán y Eva son personajes que existieron, ¿ya? El Génesis narra cómo Dios estableció un pueblo para sí mismo. Y eso es lo que uno va viendo en el desarrollo de este Génesis. ¿Existió Adán y Eva? Y esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Existió Adán y Eva? Y para el escritor bíblico, sí. Para el escritor bíblico sí existió Adán y Eva. Acabamos de leer un texto donde se habla de su genealogía. Y también vemos que toda la teología de Pablo está basada en que Jesús es el nuevo Adán, ¿ya? Em, entonces sí existieron. Eh, para la teología, para los teólogos de ese tiempo, para los escritores de ese tiempo, Adán y Eva son reales. Quería decirles, sí, antes de seguir avanzando, que la ciencia establece periodos, ¿cierto? Periodos, esos periodos que son de miles de años, de cómo fue evolucionando la vida. Y la Biblia, en el libro Génesis, usa la palabra para día, la palabra yom. Pero el vocablo yom en hebreo significa día, periodo, momento, era. Así que podría también significar periodo. La traducción que se hizo fue día. Y es como cuerdo, día. ¿Dios podría haber creado todo en un día? Sí. El tema aquí pasa porque eh, si yo quiero ver, por ejemplo, que para que un monte, un cerro se desarrolle, dicen que los cerros o las montañas son evolución de la Tierra por miles de años, donde la presión que están haciendo las placas, unas con otras, van levantando la Tierra. Entonces dicen, a ver, este cerro, si se levanta, no sé, 5 centímetros por año, por decir algo, no conozco bien los números, entonces se demoró 1 millón de años en estar ahí. Pero la pregunta es, ¿y si Dios creó el cerro ya hecho? Porque Adán lo creó niño o lo creó adulto. Y si alguien tratara de medirle la edad a Adán, a lo mejor diría que tiene 40 años, pero Dios lo creó ya adulto, ¿ya? Entonces ahí donde uno no sabe, es Dios. Dios puede hacer lo que quiera. Pero para la ciencia eso no les sirve de prueba, ¿ya? Pero bueno, para nosotros y para los que tenemos fe, sí, sí creemos en eso. Adán fue hecho del barro. Mire, y lo otro importante, las tres religiones, de las cuales dos son las más grandes del mundo, como el cristianismo, que tiene más de casi 3 billones de seguidores, y el Islam, que tiene casi 2 billones de seguidores, más los judíos, que son unos cuantos millones, para ellos, Adán y Eva existieron. Ya leímos Génesis 2:7, ¿cierto? Lo voy a, si lo tengo por aquí, no sé si alguien me lo puede leer. Génesis 2:7, parece que el hermano Mauricio me lo leyó.
¿Lo leo? Sí, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. así es. Es interesante que la palabra Adán, o el nombre Adán, viene de la palabra hebrea Adama, que significa tierra, tierra, suelo, barro, arcilla. Eso significa Adán, ¿ya? Em, Job 33:6 dice, a ver si lo tengo aquí, sí, aquí lo tengo. Heme aquí en mi lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. Interesante que también la ciencia ha descubierto que el ser humano estaba formado a partículas de la Tierra. Y en eso también coincide con la Escritura, ¿ya? Todo lo que Dios hizo hasta el día 5 decía que era bueno, pero cuando llegó al día sexto y hizo al hombre, a la humanidad, en Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. O sea, cuando Dios hizo al hombre, Dios como que se gozó, se alegró, y todo lo que hizo, dice, y dijo que todo esto era bueno y en gran manera. Y de ahí viene entonces la creación del hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios, de acuerdo al relato bíblico, creó a Adán a su imagen y semejanza. La imagen del hombre es la imagen de Dios. ¿A qué se refiere esto? Obviamente no a lo físico, porque Dios es espíritu, sino a las características espirituales de Dios. ¿Cuáles son esas características? Un alma inmortal, un espíritu inmortal. Es por eso que sabemos que el alma nuestra es inmortal. Vamos a ser, ¿cierto?, al final del tiempo, a tener una vida eterna o una muerte eterna, pero somos de alma inmortal. La misma capacidad que tiene Dios de ser, la tenemos nosotros, de pensar, de razonar, de crear. Tenemos voluntad, sentimientos. Y hay algo que Dios nos dio, que Él también tiene, que es voluntad. Dios nos hizo libres, podemos tomar decisiones, podemos irnos incluso rebelarnos contra Dios. Dios nos dio esa conciencia y además dice ahí que nos dio dominio sobre las cosas creadas. Dijo, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, Dios le dio la capacidad al hombre de gestionar, de administrar la creación. Así que el hombre, como Dios, tiene espíritu, ¿ya? Un teólogo dijo que teníamos espíritu para tener comunión con Dios, voluntad para obedecer y un cuerpo y vida para servir a Dios. Otra cosa interesante de la creación de Adán es que ahí en Génesis 2:7, la palabra hebrea que se ocupa para crear es la palabra vara, con B larga, vara, vara. Hay dos palabras en hebreo para hacer, para crear. Una es vara y la otra es asa. Pero la palabra vara, con B larga, se ocupa cuando Dios crea de la nada o algo especial, ¿ya? Cuando es algo sin precedente, algo que nunca ha existido, ahí el texto hebreo dice vara, ocupa la palabra vara. Y cuando algo general, ocupa la palabra asa. En el caso de cuando crea al hombre, ocupa la palabra vara. ¿Qué significa eso? Que somos una creación especial, sin precedente, algo que no existía hasta ese momento. Interesante, ¿no? Bueno, y, y hasta aquí el Luis, hombre fue, y hasta aquí fue el hombre feliz. Ah, ya, Gloria. perdón, es que es bueno, es súper interesante lo que dices tú, porque en el hebreo, cuando empieza el Génesis, la palabra vara, que en realidad es vará, el Sí, Génesis empieza con vará, vará, Elohim, creó Dios, y ahí encaja así justo es. con lo que dices tú, que Dios crea de la nada. De la El, nada, el exactamente. vará, el vará tiene que ver con crear justamente de la nada, po.
Y ¿sabes con qué? Yo siempre lo asocio con este versículo cuando dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza y que Dios multiplicará las fuerzas del El que no que no tiene tiene ninguna. ninguna. Así ¿Quién es. puede multiplicar? Nada por nada que le dé algo. Es Dios nomás Claro, lo puede hacer. Dios Entonces nomás. me encanta eso, Luis. Y es interesante porque la ciencia no puede explicar eso, po. ¿Cómo explica que de la nada puede inventar teorías como la del Big Bang, que no sé cómo se juntaron los átomos para explotar? No, no saben tampoco cómo de la nada ellos no tienen esa explicación. Bueno, Dios de la nada. Y yo le decía, y hasta aquí fue el hombre feliz, porque después dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ven? Génesis 2:18. Le haré ayuda idónea para él. Entonces hasta aquí vamos bien. Ya, no. No, 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 Bueno, no, no, Luis. Yo me voy a defender aquí a las mujeres. Lo que pasa es que, es que el Señor estaba ensayando. Formó al hombre y como se equivocó, dijo voy a hacer algo mejor claro, claro, Ya, dicen ese es algunos, dicen, es un sí, chiste sí, feminista. dicen algunos que Dios hizo, ¿cierto? El primer diseño y después lo mejoró, dicen algunos, ¿cierto? Amén. Dios no se equivoca, hermano, Dios no se equivoca. Ya no sé qué. Oiga, no se salgan, alguien se salió por lo que dije. Es broma, es broma. Ya, sigamos. Entonces, mire, ahí está, y eso está, usted lo busca en Google y está en las universidades, en todos lados. Científicos confirmaron que el hombre está hecho de barro. Todas nuestras células vienen, tienen los mismos elementos químicos que tiene el barro. Y es por eso que, eh, ¿cierto? Del polvo fuimos tomados y cuando morimos, ¿a dónde vamos? A la tierra. Polvo al polvo. Y Eva, aquí aparece la mujer, dice en Génesis 2:21-23, dice entonces Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, y dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Ya? Esta es la creación y es aquí donde Dios entonces crea a este varón y a esta hembra. ¿Y dónde los coloca? Génesis 2:8, si alguien lo puede leer. Génesis 2:8. Amén. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahí mismo los dejó, en el huerto del Edén. Edén significa delicia, placer, lugar de gran belleza y armonía. O sea, los puso en un ambiente agradable, protegido, ¿cierto? Em, Ese es el lugar que Dios donde puso al hombre y a la mujer. ¿Y sabe qué? Le dio trabajo a Adán. ¿Qué trabajo le dio? Dice en Génesis 2:19, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Mire, a los animales también los forma de la tierra, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó, los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, le dio trabajo a Adán. La idea es que no estuviera ocioso ahí en el Edén. Entonces Adán em, miraba a los animales, ¿cierto? Veía sus características, ¿se acuerdan de los nombres? Para los hebreos los nombres tienen que ver con el carácter. Entonces Adán miraba las características de estos animales y le iba poniendo nombre. Entonces ahí uno ve también la capacidad del hombre de tener esa percepción para poder detectar esas características y darle un nombre específico. Em, El trabajo no es un castigo, hermano, es una bendición. Y Dios le dio ese trabajo a Adán en el huerto. ¿Ya?
hablamos también que aquí en el Génesis se instituye el matrimonio, no solo el matrimonio, el hogar y la sociedad, porque no es bueno que el hombre esté solo, y eso si uno lo amplía significa que el ser humano necesita compañía, necesita trabajar, ¿cierto? Necesita desarrollarse en sociedad, no puede estar solo, o sea, está muy demostrado también por la ciencia y por las cosas sociales, de que cuando más rinde el hombre es cuando trabaja en equipo, ¿ya? Cuando se desarrollan buenos equipos de trabajo, eh, es, es capaz de lograrse muchas cosas, ¿ya? Y se instituye el matrimonio. Génesis 2:18, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí Dios? Establece el matrimonio. Y fíjense las reglas. Primero, ¿cuánto Adán para cuántas Eva? ¿Cuántas Eva, cuánto Adán? Uno y uno, Sol- uno. Eran Solo uno. uno nomás. Uno y uno. O sea, monogamía, monogamia. Dios hizo el matrimonio monógamo, ¿ya? Una relación exclusiva. Por tanto, dejará el hombre padre y madre. Y una unión estrecha e indisoluble. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿ya? Esta mujer es idónea, no ideona, porque alguien dijo, y Dios creó, leyó mal y dijo, y Dios le hizo ayuda ideona, y decía, por eso a la mujer se le ocurrían tanta idea. No, no es ideona, es idónea. Idónea significa semejante, adecuada, ¿ya? Es la perfecta, ¿ya? Ambos se complementan mutuamente en una relación íntima y colaborativa. Es una asociación que es adecuada, apropiada y complementaria. Y obviamente eso trae una responsabilidad compartida. Ambos desempeñan roles complementarios, tal vez algunos diferentes, pero todos importantes. Les dije que Eva significaba la que da vida. Eva está destinada a ser una ayuda adecuada en la vida y la responsabilidad de Adán y viceversa. Es la compañera que compartía las responsabilidades, la comprensión, el amor para colaborar y llevar a cabo los planes de Dios. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11:11 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea, lo que está diciendo que el hombre y la mujer son iguales en dignidad. Em, y esta igualdad o este compromiso o esta colaboración es un ambiente ideal para la crianza de los hijos, permite el desarrollo físico, social y espiritual de los hijos. El comentarista Matthew Henry dice lo siguiente: no fue formada de la cabeza para que no ejerciera dominio sobre él. Escuchen, mujeres, no de la cabeza para que no ejerzan dominio sobre los hombres, ni de los pies para que sea pisoteada por el hombre. Escuchen, hombres, ni de los pies para que no sea, sino de su costado para que sea igual a él, cerca de su corazón para ser amada por él. Eso es lo que dice el comentarista Matthew Henry, ¿ya? Em, es interesante, esa es la vida que ellos tenían aquí en el jardín del Edén. ¿Qué más tenían en este jardín? Comunión íntima con Dios. Dios hablaba con ellos, Dios se paseaba con Adán y con Eva y conversaban, ¿ya? Dios les hablaba directo. Pero aquí está algo que uno podría preguntarse: ¿para qué Dios? ¿Por qué Dios instauró un árbol, o en este caso dos árboles? ¿Sabía usted que eran dos árboles? Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Son dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios puso estos árboles ahí en el medio, donde fueran visibles? ¿Por qué no lo escondió? Primera pregunta para ustedes. ¿De qué árbol les pidió que no comieran? ¿Del árbol de la vida
o de la ciencia del bien y del mal? A ver si alguien abre el micrófono y me contesta. Amén, amén, hermano, del árbol de la ciencia. De la ciencia. Bien, gracias, Sí, hermana Minta. En el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y estaba también ahí el árbol de la vida. ¿Ya? Em, ¿Y usted se imagina por qué Dios puso ese árbol ahí en el medio? ¿Alguien me puede explicar eso? Yo creo que de ahí parte la idea del libre albedrío, sí, que el hombre obligarlo a obedecer, yo te mando y lo obliga a obedecer, sino que le dice al hombre, estos son los estatutos, pero te dejo libertad de escoger. No te obligo a hacer necesidad, te dejo escoger. Así lo veo yo. Dios creó todo para su gloria, no para el hombre, para su propia gloria. Entonces, ¿cómo demostraba el hombre su adoración, su servicio a Dios? ¿Cómo demostraba el hombre que estaba agradecido de Dios? ¿Cómo demostraba el hombre que, que amaba a Dios? Si no había nada. Entonces Dios coloca esto en el medio porque es parte de todo este desarrollo nuestro, de entender que necesitamos estar con Dios. Y Dios quiere saber si nosotros queremos estar con Él, porque como nos dio libre albedrío, ¿cómo sabe Dios que sí queremos estar con Él? Entonces Dios coloca este árbol y no es caprichoso. ¿Y qué les dice? ¿Cuál es la orden? Miren, coman de todo lo que quieran, pero de este árbol, no. O sea, Adán y Eva podían haber sido tenían, yo me imagino, ese terreno para ellos solos, ¿cierto? Podían haber ido a tantos lugares, pero tenían que también ir al centro, ahí. Entonces, ¿qué hace que el hombre conozca el odio, la envidia, la violencia? ¿Cómo comenzó la maldad, el sufrimiento en el mundo? Y aquí está, po. En estos pocos capítulos, porque aquí recién vamos en el capítulo 3, em, ya descubrimos cómo comenzó la maldad en el ser humano. ¿Qué representa la serpiente? Juan 8:44, si alguien me lo puede buscar. Juan 8:44. Juan 8:44. Amén, ¿Qué dice? amén. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Dice que el diablo ha sido homicida y mentiroso desde, si lo tenemos que traducir al hebreo, Génesis. desde el Génesis, desde el principio. Desde el Génesis, dice Juan, el diablo ha sido mentiroso. ¿Ya? ¿Quién es la serpiente? ¿A quién representa entonces? Al diablo. Bueno, en Apocalipsis lo deja más claro porque en Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en Apocalipsis 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás lo ató por 1000 años. Entonces, los libros del Nuevo Testamento nos aclaran que esta serpiente entonces es el diablo, ¿ya? ¿Cómo ocurre la tentación? Primero hay una insinuación, ¿cierto? Bueno, lo primero, en realidad lo primero es que se acercaron al árbol, si no, nunca hubiera habido insinuación.
Entonces, de repente, esto nos enseña que a veces nosotros hay cosas que nos hacen mal, pero nosotros no nos alejamos. La Biblia dice que debemos huir de esas pasiones juveniles, de esas cosas que sabemos que nos hacen mal. No hay que estar cerca, hay que huir, hay que salir. Si hay algo que te hace mal, sale, arranca, huye, así. Pero Eva, ¿dónde estaba? Ahí, cerca. Entonces vino la serpiente, ¿cierto? Y lo primero que hizo, una insinuación. ¿Y qué insinuó? Le dijo, Dios es demasiado severo. O sea, con que Dios te ha dicho que no debes comer del árbol, o sea, Dios te está prohibiendo que comas de este árbol. Eso es lo que le insinuó. ¿Era cierto? Sí, era cierto. Dios le había prohibido comer de ese árbol. Pero como lo dijo la serpiente, es como diciendo, mira, te están prohibiendo algo. Es como cuando uno sabe que no tiene que hacer algo y los amigos le dicen, ah, te están mandando, a ver, ven para acá. ¿A qué te ha puesto que te dijeron que no lo hicieras? Entonces uno ahí, como que el orgullo, ¿cierto? El diablo siempre ha usado el mismo método a todo esto. Entonces lo primero ahí en Génesis 3:1, la insinuación. La serpiente le insinúa que Dios es demasiado severo. O sea, ¿cómo tan grave, po? El Dios es grave, ¿cierto? Y nosotros a veces también decimos, ay, hermanito, ¿cómo tan grave? No se ponga grave, ¿cierto? Y ahí empezamos a bajarle el perfil a las cosas y de repente estamos metidos donde no teníamos que estar. Segunda cosa, la incredulidad. ¿Qué hizo la serpiente? Contradijo a Dios. Negó que hubiera peligro al comer. Primero usó una verdad, que Dios le prohibió, sí, pero lo usó como cierto para elevar el orgullo, como que le estáis haciendo caso a Dios. Pero lo segundo le dice, no moriréis. Dios sabe que no moriréis. O sea, Dios le dijo que iba a morir y la serpiente dijo, no, no vas a morir. Entonces ahí ya contradijo a Dios. Entonces, ¿qué genera eso? Incredulidad. Es como cuando a usted le dicen, no te va a pasar nada, tranquilo, no, sino, un poquito nomás, si no, no. El mismo. Y uno se vuelve incrédulo y dice, ya, si en realidad no va a pasar nada. Y tercero, acusa a Dios. La serpiente, mire, partió insinuando, después contradijo a Dios y tercero, acusa a Dios. Dios no quiere que sean como Él, sino sabe Dios, dice que el día que coman de este árbol serán abiertos sus ojos y van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. O sea, la serpiente primero insinúa, después genera la duda y tercero, acusa a Dios de tener motivaciones incorrectas. Algo que Dios no quiere que la pasemos bien. Dios no quiere que te diviertas. Y eso es mentira. ¿Ya? ¿Qué hace Eva? Entonces, Génesis 3:6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí uno se hace la pregunta, porque todo aquí, ¿cierto? Pucha, la mujer, ¿cierto? La mujer tuvo la culpa. ¿Quién tuvo la culpa? La serpiente, amén. La serpiente. Porque esto trajo la caída del hombre. Miren, ¿qué tuvo que hacer la serpiente para engañar a la mujer? Le tuvo que insinuar, ¿cierto? Contradijo a Dios, generó un diálogo, una argumentación, ¿cierto? Hasta que la serpiente engañó a la mujer, porque la serpiente pues acusa a Dios, entonces la mujer ya dice, bueno, y come. Pero ¿cómo el hombre cae? En el Génesis 3:6 está, si usted lo busca, lo puede leer conmigo. Dice, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Más encima había sabiduría, iba a ser como Dios. Tomó su fruto y comió. Pero miren lo que le pasa a Adán. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué resistencia puso Adán? Luis, ¿Ah?
Es buena la pregunta que haces tú, quién tuvo la culpa, porque aquí yo veo cómo trabaja el enemigo con medias verdades. Dicen que una media verdad es una gran mentira. Y él, en lo que él le dice, en su argumento, plantea cosas que son ciertas. Porque él le Claro. dice, ustedes van a conocer el bien y el mal, y eso no era mentira. No, no era mentira. Esa parte no era mentira. Eh, Hay cosas que no son mentiras, y así funciona el enemigo todavía. Engaña, engaña con medias verdades a la gente, le plantea como una verdad, pero detrás de eso viene el engaño y la mentira, y por eso que la gente cae, po. Porque si el enemigo se presentara con la gran mentira de entrada, la gente de entrada no va a caer. Pero en este Claro. caso, él empieza, como dices tú, cuestionando, insinuando, y la insinuación viene con esta media verdad, ¿ya? Y la mentira va como enredada con esta verdad, que él la tergiversa por completo. Y eso es lo Así que pasa es. hasta el día de hoy. El enemigo funciona de la misma manera. De No la ha misma cambiado, manera. no ha De la cambiado. misma manera. Han Sí, pasado más de sí, 4.000 años y sigue engañando al ser humano. así es. Pero estaba en el punto yo de quién es más culpable. La mujer debatió con la serpiente. Pero ¿y Adán? ¿Dijo algo Adán? No se resistió por lo que Dijo, veo. bueno, dijo, bueno, ya. Bueno, ya. Y No, no cuestionó, no cuestionó. no se acordó del mandamiento. ¿Para qué Dios lo puso ahí? No, comió. Bueno, y eso trajo entonces la caída del hombre y la expulsión del jardín del Edén. Ese Génesis está malo, por si acaso. Desobedecieron entonces deliberadamente a Dios. Deliberadamente a Dios. ¿Qué había dicho Dios que no comieran? Comieron. Se rebelaron contra Dios. Las mentiras de la serpiente estaban entrelazadas con hilos de verdad. Es verdad, Adán y Eva llegaron a ser semejantes a Dios sabiendo el bien y el mal, porque Dios sabía el bien y el mal y ellos no, ellos eran inocentes, pero aprendieron al tiro, se le abrieron sus ojos y vieron el bien y el mal. El tema es que aprendieron el bien y el mal, es como dicen algunos, enfermándose. Ellos son los pacientes. Dios conoce el bien y el mal, pero como el médico, lo conoce desde fuera. Dios no practica el mal. En cambio, Adán y Eva conocieron el mal practicándolo. Entonces su conciencia se despertó el sentimiento de culpa y vergüenza. Que, y a la verdad, querían ser como Dios, ¿no? Querían saber qué era ser como Dios. Por eso aceptaron el fruto. Y como consecuencia, ¿cierto? Conocieron, como ya les dije, el mal personalmente. Se cortó la comunión con Dios, pues. Ese Dios que conversaba con ellos ahí en el jardín, se perdió. Ellos se escondieron de Dios, pensaban que Dios no los veía, huyeron de su presencia. Y el Luis, tema es que, hermano Marco, disculpa, me nace una preguntita, quizás sea ridícula, pero en fin, para salir de la duda, quizás. Eh, Cuando ellos desobedecieron a Dios, ¿tenían idea más o menos de lo que iba a suceder después, lo que iba a pasar con la humanidad? Porque ellos creyeron que iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. eso es lo que le dijo Eh, la serpiente. ya, ok, Pero ¿qué pero le ellos dijo sabían. Dios? ¿Qué le había dicho Dios que iba a pasar si comían? No, bueno, que ellos iban a morir física y espiritualmente, Ya, obviamente. ellos sabían que el momento que comieran, Dios Ya, le había dicho que iban a morir. sí, Entonces, está bien. ellos no tenían idea de lo que iba a pasar después, pero Ah, ya, sabían que ok. si comían iban a el Dios le dijo que iban a morir, Sí, sí, y el sí, está diablo bien, le ok. dijo que iban a ser como dioses. Claro, ok, sí, está bien. Está bien, bien, ok, ¿Ya? gracias, mi estimado. Eso es lo que ellos sabían. Bien, ok. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Alguien más? Ya, seguimos. Entonces se cortó la comunicación. Ellos se escondieron de Dios, pensaron que Dios no los veía. Y
Y era el pecado que se puso como una nube encima de ellos, porque Dios los veía y Dios lo llama a Adán, le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Cierto? Y el problema es que el pecado nos despoja, ¿cierto?, del alma de pureza, nos despoja del gozo y de la comunión con Dios. ¿Y qué es lo que se produjo? Una muerte, pero una muerte espiritual. Y sabemos que la muerte física aparece también después, ¿cierto? Cuando Caín mata a su hermano y después dice que nacen, mueren. Ese es como el relato que viene capítulo 4, 5 de Génesis. Nació, murió. Y aquí es donde se adquiere esta tendencia, esta herencia de pecado, ¿ya? Ellos se victimizaron, ¿ya? A través de esto, toda la raza humana se corrompió. Eh, Adán, Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Porque dijo, cuando Dios le dijo, lo andaba buscando, dijo, Señor, es que me dio vergüenza porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? ¿Qué respondió el hombre? La mujer que tú me diste. O sea, le echó la culpa a Dios. Se victimizó. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué hiciste, mujer? Y la mujer, en vez de arrepentirse, como alguna vez lo vimos, que tal vez si se hubieran arrepentido estaríamos todos en el jardín todavía, todos en el paraíso, pero no se arrepintieron, ellos culparon, se victimizaron, y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí, así nomás. Entonces Dios castigó el pecado con dolor, sujeción y sufrimiento. El ser humano ya no era inocente. La semilla de pecado había entrado entonces en la conciencia, en el alma del ser humano. Había quedado impregnada en su esencia. Y ustedes saben ya que Dios es santo y justo, porque muchos también preguntan, bueno, ¿y por qué no los perdonó Dios? Primero porque no pidieron perdón, trataron de justificarse. Y Dios, como es santo y justo, no podía pasar por alto la rebelión de sus criaturas. La mujer sufriría entonces dolores de parto, estaría sujeta a su marido, y el marido es un hombre caído, que no sabe contener a la mujer, ni entiende de sus necesidades, ni físicas ni emocionales. Y para el hombre debía esforzarse mucho más para que la tierra le diera frutos. Pregunta, ¿era el hombre inmortal en el Edén? ¿Qué creen ustedes? Sí, 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 sí. sí, sí, porque la muerte ingresa por el pecado a la vida del Amén. hombre. Y ahí en medio quedó otro árbol, que Dios lo cuidó y lo apartó del hombre. Es por eso que lo expulsa al Edén. No sea, Así. dijo, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, o sea, ya sabe, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Había un árbol ahí que les permitía vivir para siempre, el árbol de la vida. Entonces Dios Así. los expulsó del jardín. Ese árbol de la vida se nombra en Apocalipsis. El que tiene oídos, Ujú. oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y en Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Este árbol de la Mm. vida pareciera ser algo literal y no tan simbólico. Y ahí entró la muerte al mundo, ¿ya? ¿Qué pasó después de esta expulsión? Dolores de parto, Sí. sujeción a su marido, trabajo con sudor y esfuerzo, pero es interesante que Dios es misericordioso. Y en Génesis 3:15 está el primer texto que habla y se interpreta como la redención prometida para estos primeros hombres. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es el pueblo de Dios. Recuerden que el Génesis habla del origen del pueblo de Dios. ¿Quién viene de la simiente del pueblo de Dios? Mm. ¿Quién es el descendiente
del pueblo de Dios? Jesús. Jesús, Jesús. Jesús. Entonces dice, tu simiente y la simiente de la serpiente. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, esta enemistad entre la humanidad y la serpiente comienza aquí en el Edén, pero hay una promesa de que finalmente la simiente de la mujer la va a herir en la cabeza. Así que es como Dios lo conocemos nosotros hoy día, Él siempre va por la oveja perdida. Perdida. Y lo otro interesante de Dios, que Dios no dejó solo al hombre. Dios se preocupa porque dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Imagínense, Dios los podía haber Claro. dejado solos, pero Dios los viste, le hace túnicas, le hace pieles para proveerles también de cuidado. Dios también se preocupa de ellos. Dios es misericordioso. Bueno, y el asesinato después de Abel, a manos de Caín, demuestra los efectos del pecado en la humanidad. Y aquí comenzó el pecado, ¿cierto? Y eso es lo que dice el libro de Génesis, que el pecado y la maldad después de Caín vino otro que era más malo que Caín, ¿cierto? El significado teológico, 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, Jesús, espíritu vivificante. Adán es visto como el representante federal de la humanidad y su Amén. elección afecta a toda la raza humana. Adán no estaba representando a todo ahí. Y el que diga Amén. que no, y el que diga que no, porque alguien podría decir, pero Claro. como dicen algunos, es que él es malo. Bueno, ¿Qué y si el culpa malo tiene? merece la cárcel, ¿y nosotros qué somos? Malo. También deberíamos merecer la cárcel. Entonces, a veces cuestionamos a Adán, pero nosotros no hemos sido mejores que Adán. Mm. Y si hubiéramos estado en su misma posición, tal vez hubiera sido peor. No hubiéramos comido el árbol de la vida, el árbol del bien, del mal, todo. Porque a veces creemos ser mejores que el otro, pero la verdad es que muchas veces no somos mejores que los demás. El pecado de Adán se transmitió a toda la humanidad. Eso dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Y quién es el remedio para ese pecado? Jesús. Jesús es el remedio. Ahí en la cruz, ¿cierto? Pagó, Amén. murió, sufrió por nuestros pecados. ¿Cuál es la idea? Restaurar la imagen de Dios en el hombre. 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué significa restaurar la imagen de Dios en el hombre? Ese conocimiento espiritual, la justicia y esa santidad que tiene Dios. La idea es que sea traspasada hacia nosotros. Dios, Jesús está trabajando en cada uno de nosotros y quiere perfeccionarnos a su imagen. Tenemos que llegar a esa altura, a la estatura del varón perfecto. Perfecto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Conclusión, ese texto no corre el que está arriba. Todos tenemos la capacidad y la posibilidad de elegir. Adán y Eva tuvieron la posibilidad de escoger y escogieron mal, se equivocaron. Así también usted y yo tenemos siempre la posibilidad de decidir, de elegir lo bueno o lo malo. Ya lo dijo en el Antiguo Testamento. Les pongo el bien y el mal. Escojan ahora. ¿Qué quieren? ¿El bien para que les vaya bien o el mal para que les vaya mal? Porque el desobedecer a Dios tiene consecuencias graves. Así que es cierto, es probable que Dios nos perdone, pero vamos a vivir las consecuencias. Amén. El pecado introdujo la condenación y la muerte al ser humano. Y el ser humano sin Dios es esclavo del pecado. A pesar de las consecuencias del pecado, la historia también establece la promesa de la redención.
esta historia de Adán y Eva, a pesar de del castigo que tuvieron, Dios muestra una esperanza, la redención de la humanidad. Así que no podemos vivir alejados de Dios, y Jesús en la cruz nos proveyó la salvación de la muerte, la condenación, para todo aquel que en Él cree. Que